Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Fachadas perfectas. Raymond Sanders estaba en el despacho de su casa, revisando los planos arquitectónicos de su último proyecto, un complejo de lujo en las Bahamas. A sus 42 años, había construido un imperio de la nada, transformándose de un chico luchador de los barrios peligrosos de Detroit en uno de los magnates de la construcción más exitosos de la costa este. Su empresa, Sanders and Associates, se especializaba en desarrollos residenciales de alta gama y complejos comerciales. No se le escapaba la ironía de que un hombre que construía estructuras para ganarse la vida pronto vería su propio mundo derrumbarse. «Papi, mira lo que hice». Entró Emma Sanders, de 8 años, en su despacho, su silla de ruedas personalizada maniobrando con facilidad por las amplias puertas que Raymond había diseñado específicamente cuando construyeron esta casa hacía 5 años. Sostenía un dibujo a lápiz de cera de su familia, figuras de palitos de él, su esposa Celia y ella misma, con la frase «la mejor familia del mundo» escrita con su cuidadosa caligrafía infantil. La expresión de Raymond se suavizó mientras se arrodillaba junto a su hija. Emma había nacido con espina bífida y, aunque eso significaba que nunca caminaría, nunca había disminuido su espíritu brillante ni su sonrisa contagiosa. Era la luz de su vida, la razón por la que trabajaba tan duro para construir algo duradero. «Es precioso, cariño», dijo, colgándolo en su tablón de anuncios junto a sus premios empresariales. «¿Dónde está mami?» «Está en el jardín con el señor Fisher otra vez», dijo Emma, y luego bajó la voz en tono de conspiración. Estaban susurrando sobre cosas de mayores. La mandíbula de Raymond se tensó ligeramente. Oliver Fisher era el socio de Celia en su empresa de diseño de interiores, una empresa que parecía requerir muchísimas reuniones privadas. A sus 38 años, Celia seguía siendo sorprendentemente hermosa, con el pelo castaño rojizo y unos ojos verdes que lo habían cautivado 15 años atrás cuando se conocieron en una gala benéfica. Pero últimamente, esos ojos guardaban secretos. Oliver Fisher era todo lo que Raymond no era: refinado, culto, de una familia adinerada de Connecticut. Mientras que Raymond tenía las manos callosas por años de trabajo en la construcción antes de poder permitirse contratar a otros, las manos de Oliver eran suaves y cuidadas. Donde Raymond hablaba de forma llana y directa, Oliver era todo encanto y sofisticación. «¿Por qué no vas a jugar a tu cuarto un rato?», le sugirió Raymond a Emma. «Necesito hablar con mami». Mientras Emma se alejaba en su silla de ruedas, Raymond se acercó al gran ventanal que daba a su patio trasero. A través del cristal, pudo ver a Celia y a Oliver de pie, muy juntos, junto al rosal, su lenguaje corporal íntimo. Celia echó la cabeza hacia atrás, riéndose de algo que Oliver dijo, y luego le puso la mano en el pecho. Raymond lo había sospechado durante meses, pero verlo confirmado le provocó una furia gélida en las venas. Había crecido aprendiendo que la traición era el peor de los pecados. Su propio padre había abandonado a su familia cuando las cosas se pusieron difíciles, dejando que Raymond mantuviera a su madre y a su hermana menor. Había jurado que nunca sería débil como su padre, que nunca dejaría que nadie se aprovechara de él. Pero al ver a su esposa de 13 años coquetear abiertamente con otro hombre en su propio patio trasero, Raymond sintió algo más oscuro que la ira. Sintió la frialdad calculadora que le había ayudado a destruir a los competidores empresariales que intentaron socavarlo. Esa noche, durante la cena, Celia estaba inusualmente animada, hablando de un nuevo y fantástico proyecto que Oliver había propuesto. Emma parloteaba sobre su día en la escuela, y Raymond sonreía y asentía, interpretando el papel del padre y esposo perfecto mientras su mente barajaba posibilidades. Después de acostar a Emma, Raymond se enfrentó a Celia en su dormitorio. «Tenemos que hablar de Oliver», dijo en voz baja. El rostro de Celia palideció, y luego se sonrojó con aire desafiante. «¿Qué pasa con él?» «No insults mi inteligencia, Sheila. He visto cómo lo miras. Cómo te mira él a ti». «Está siendo ridículo», espetó ella, pero su voz vaciló. «Es mi socio. Los socios no se tocan como te vi tocarlo hoy». La máscara de Celia se desvaneció por completo. «¿Y qué si lo hacen? ¿Cuándo fue la última vez que me tocaste, Raymond? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como si fuera algo más que la madre de Emma y tu esposa trofeo?» «No te atrevas a hacer que esto se trate de mí», dijo Raymond, con la voz mortalmente tranquila. «Te he dado todo. Esta casa, tu negocio, una vida con la que la mayoría de la gente solo sueña». «Me diste cosas», replicó Celia. «Oliver me da atención. Me hace sentir viva de nuevo». «¿Y qué hay de Emma? ¿Qué hay de nuestra hija?» «Emma estará bien. Los niños son resistentes».
El desdén casual por el bienestar de su hija discapacitada fue la gota que colmó el vaso. Raymond miró a su esposa, la miró de verdad, y vio a una extraña. Alguien egoísta y lo suficientemente cruel como para destruir a su familia por una aventura con un niño bonito que probablemente pasaría a la siguiente ama de casa aburrida en menos de un año. «Quiero que se vaya», dijo Raymond. «Termina con lo que sea esto, o lo terminaré yo por ti». Celia se rió con amargura. «Ok. ¿Te divorciarás de mí? Buena suerte tratando de quedarte con Emma si lo haces. Los tribunales favorecen a las madres, especialmente cuando el padre es un adicto al trabajo, frío y controlador». Raymond la miró fijamente durante un largo momento, luego asintió lentamente. «Ya veremos». Mientras salía de la habitación, Celia le gritó: «No me amenaces, Raymond. Sé cosas sobre tus negocios que podrían arruinarte». Raymond se detuvo en el umbral, una sonrisa escalofriante dibujándose en sus labios. «Celia, no tienes ni idea de con quién estás tratando, pero estás a punto de descubrirlo». Capítulo 2. La tormenta perfecta. 3 semanas después, Raymond estaba en el balcón de su ático en Manhattan, una propiedad que Celia había insistido en que compraran para escapadas de fin de semana, pero que Raymond ahora sospechaba que se usaba principalmente para sus aventuras. El apartamento estaba en el piso 23, con vistas espectaculares de Central Park. Había estado documentando los movimientos de Celia, contratando a un investigador privado y consultando con su abogado de toda la vida, Jonathan Beard, sobre el proceso de divorcio. Lo que descubrió fue peor que un simple adulterio. Celia y Oliver habían estado planeando irse juntos, llevándose a Emma y la mitad de los bienes de Raymond. El investigador privado, un ex policía llamado César M. Cecal, había proporcionado fotografías, grabaciones y pruebas de que Celia había estado moviendo sistemáticamente dinero de sus cuentas conjuntas a paraísos fiscales. También había estado consultando a un abogado de divorcios conocido por sus feroces batallas por la custodia. «Está planeando alegar que eres un padre no apto», había informado César. «El abogado que está viendo se especializa en casos que involucran a niños discapacitados. Van a argumentar que tu horario de trabajo y tu personalidad controladora te convierten en una mala opción como cuidador». La traición le dolió más de lo que Raymond había imaginado. Pero lo que realmente lo enfureció fue la disposición de Celia a usar a Emma como un arma. Su hija merecía algo mejor que quedar atrapada en medio de juegos de adultos. Ese fin de semana en particular, Oliver se les había unido en el apartamento de Manhattan. Raymond los había observado a través de cámaras ocultas que había mandado instalar, viéndolos reír sobre sus planes de futuro, planes que no lo incluían a él, pero sí su dinero y su hija. El balcón tenía un sistema de barandillas de cristal que el propio Raymond había diseñado y supervisado su instalación 2 años antes. Era un motivo de orgullo, elegante, moderno y diseñado para superar todas las normas de seguridad. Pero Raymond sabía algo que Celia no. La instalación había requerido especificaciones de par de apriete concretas para los pernos de montaje. El viernes por la noche, mientras Celia y Oliver cenaban fuera, Raymond hizo modificaciones en la barandilla. No lo suficiente como para que fuera obviamente peligrosa, pero sí lo suficiente como para crear una debilidad que fallaría en las circunstancias adecuadas. El sábado amaneció gris y lluvioso. Emma estaba emocionada por estar en la casa alta, como la llamaba, y había pedido salir al balcón para ver el parque. Raymond se había negado al principio, alegando que hacía demasiado frío, pero Celia lo había desautorizado. «No seas tan sobreprotector», le espetó. «Emma necesita aire fresco». Raymond observó desde el salón cómo Celia llevaba a Emma al balcón. El plan había sido que la propia Celia se apoyara en la barandilla. Raymond esperaba que saliera sola a tomar su café matutino, como era su costumbre. Nunca tuvo la intención de que Emma se viera involucrada, pero mientras observaba a través de la puerta de cristal, vio a Celia colocar la silla de ruedas de Emma cerca de la barandilla para que pudiera ver mejor por encima de ella. Emma, emocionada por la vista, extendió la mano para señalar algo en el parque de abajo. Fue entonces cuando apareció Oliver, rodeando a Celia por detrás con los brazos. El peso y el movimiento adicionales hicieron que Celia chocara con la silla de ruedas de Emma, que a su vez golpeó la barandilla comprometida. Todo ocurrió en segundos. La barandilla cedió con un chasquido seco, y la silla de ruedas de Emma se inclinó hacia adelante. Celia se abalanzó para agarrarla, pero el impulso fue demasiado fuerte. Tanto Emma como su silla de ruedas cayeron por el borde. El rugido de angustia de Raymond fue genuino mientras corría hacia el balcón. 23 pisos más abajo, su hija yacía inmóvil en la plaza de cemento. Capítulo 3. La trampa. En el caos que siguió a la caída de Emma,
El mundo de Raymond se hizo añicos por completo. Los paramédicos confirmaron lo que él ya sabía en su corazón. Emma había muerto en el acto. Su hermosa y brillante hija se había ido, y era culpa suya. Su modificación de la barandilla, destinada a atrapar a Celia, había matado a la única persona en el mundo a la que amaba de verdad. La culpa y la rabia luchaban en su interior mientras estaba sentado en la sala de espera del hospital, con Celia sollozando dramáticamente en los brazos de Oliver cerca de allí. Estaba interpretando a la madre afligida a la perfección, pero Raymond captó las miradas calculadoras que intercambiaba con Oliver cuando creía que nadie la veía. El detective Warren Donoway llegó a las pocas horas, un veterano canoso de la policía de Nueva York con ojos cansados y una actitud directa. Interrogó a los tres adultos por separado, y Raymond pudo ver cómo la sospecha del detective crecía con cada entrevista. La barandilla falló, le dijo Raymond al detective con sinceridad. Yo mismo diseñé todo el sistema del balcón hace 2 años. No entiendo cómo pudo haber sucedido. Sin embargo, cuando Celia dio su declaración, pintó un cuadro muy diferente. Raymond ha estado actuando de forma extraña últimamente, le dijo el detective Donoway, con lágrimas corriendo por su rostro. Ha estado enfadado por mi asociación comercial con Oliver. Hizo amenazas, y había estado trabajando en el balcón recientemente. Lo vi ahí fuera con herramientas la semana pasada. Oliver corroboró su historia, añadiendo sus propios adornos. Raymond parecía obsesionado con el sistema de la barandilla. Siempre estaba revisando los pernos, ajustando cosas. A Celia le preocupaba que pudiera hacer algo desesperado. Para el lunes por la mañana, se habían revisado las grabaciones de seguridad del edificio, que mostraban a Raymond en el balcón el viernes por la noche con una caja de herramientas. El examen forense de la barandilla reveló que los pernos habían sido aflojados deliberadamente, exactamente lo que Raymond había hecho, con la intención de crear un fallo que dañara a Celia. El detective Donoway arrestó a Raymond por cargos de homicidio por negligencia criminal y puesta en peligro imprudente. Mientras las esposas se cerraban en sus muñecas, Raymond miró directamente a Celia. «Sé lo que estás haciendo», dijo en voz baja. «Y sé por qué». La actuación de Celia fue digna de un Oscar al desplomarse de dolor. «¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra bebé?», gimió. «Siempre te molestó su discapacidad. Nunca la quisiste». Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia inmediatamente. Un rico empresario arrestado por matar a su hija discapacitada en un arrebato de ira por la infidelidad de su esposa. Era oro para los tabloides. Por la noche, las furgonetas de los noticieros se alineaban en la calle frente a su casa de Connecticut. Celia concedió una entrevista entre lágrimas en las noticias locales, con la mano de Oliver apoyada en su hombro. Siempre odió tener una hija discapacitada, lloraba. Emma era una carga para él. Trabajaba constantemente para evitar estar en casa con ella. Creo que finalmente explotó. Desde su celda, Raymond vio la entrevista con una furia gélida. Celia estaba destruyendo sistemáticamente su reputación mientras se posicionaba como la madre afligida y a Oliver como su amigo comprensivo. Incluso iba vestida de negro conservador, interpretando el papel de viuda, aunque no estuvieran divorciados. Su abogado, Jonathan Beard, lo visitó a la mañana siguiente. Jonathan era el amigo más antiguo de Raymond, alguien que lo conocía desde que eran niños en Detroit. Era una de las pocas personas que entendía la profundidad del amor de Raymond por Emma y la imposibilidad de que alguna vez le hiciera daño. «Las pruebas son muy malas, Ray», dijo Jonathan con sinceridad. «Tus huellas en las herramientas, las grabaciones de seguridad de ti trabajando en la barandilla, y ahora las declaraciones de Celia pintándote como un padre abusivo. El fiscal quiere añadir cargos de asesinato». «Yo modifiqué la barandilla», admitió Raymond en voz baja. «Pero era para Celia, no para Emma. Nunca quise hacerle daño a mi hija». Jonathan se inclinó hacia adelante. «Cuéntamelo todo. Cada detalle sobre Celia, sobre Oliver, sobre lo que descubriste. Si vamos a luchar contra esto, necesito saber exactamente a qué nos enfrentamos». Raymond pasó la siguiente hora exponiéndolo todo. La aventura, la manipulación financiera, los planes de custodia de Celia, sus amenazas sobre sus negocios. Jonathan tomó notas, su expresión cada vez más sombría. «Ella ha estado planeando esto durante meses», se dio cuenta Jonathan. «La aventura, las transferencias de dinero, la consulta con abogados de divorcio. Ray, ¿y si la muerte de Emma no fue un accidente? ¿Qué quieres decir? Piénsalo. Celia sabía que habías modificado la barandilla. Incluso menciona haberte visto trabajar en ella. ¿Y si puso a Emma en peligro deliberadamente? Sabiendo que la barandilla fallaría,
Se deshace de la hija que veía como una carga, te incrimina por asesinato y lo hereda todo. La posibilidad golpeó a Raymond como un golpe físico. ¿Podía Celia ser tan calculadora, tan malvada? Arreglaré todo, prometió Jonathan con gravedad. Pero tenemos que ser inteligentes. Celia cree que ha ganado, pero ha cometido un error crucial. ¿Cuál? Jonathan sonrió con frialdad. Has subestimado lo despiadado que puede ser cuando alguien amenaza a tu familia. Y Emma era tu familia. Va a pagar por lo que le hizo a nuestra pequeña. Cuando Jonathan se fue, Raymond se sentó en su celda y sintió que algo se cristalizaba en su interior. El dolor seguía ahí, siempre estaría ahí, pero se estaba transformando en algo más duro y enfocado. Celia había matado a su hija y estaba intentando destruirlo a él. Había cometido el mayor error de su vida. Raymond Sanders había aprendido hacía mucho tiempo que en el negocio de la construcción, cuando una estructura está comprometida, no se parchea, se derriba por completo y se construye algo más fuerte en su lugar. Era hora de demoler el plan perfecto de Celia y construir su venganza desde los cimientos. Capítulo 4. Secretos enterrados. Jonathan Beard había sido amigo de Raymond durante más de 30 años, pero llevaba 25 ejerciendo como abogado penalista. Sabía que los casos emocionales requerían una investigación fría y metódica, y la muerte de Emma Sanders era, sin duda, emocional. Mientras Raymond estaba en la cárcel esperando el juicio, Jonathan formó un equipo. Contrató a su propio investigador privado, Anthony Richmond, un exagente del FBI especializado en delitos financieros y con reputación de descubrir el tipo de secretos por los que la gente mataría para proteger. Necesito todo sobre Celia Sanders y Oliver Fisher, le dijo Jonathan a Anthony en su primera reunión. Registros bancarios, telefónicos, de viajes, médicos, todo. Y necesito saber la cronología de su relación. ¿Cuándo empezó realmente? La investigación de Anthony comenzó con lo obvio, rastrear el dinero que Celia había estado moviendo. Pero lo que encontró fue más sofisticado que una simple malversación. Celia había estado trabajando con Oliver durante más de 2 años, utilizando su negocio de diseño de interiores como tapadera para el blanqueo de dinero. Los antecedentes de Oliver Fisher revelaron que no solo era de una familia adinerada de Connecticut. La riqueza de su familia provenía de un fondo fiduciario establecido por su abuelo, un hombre que había hecho su fortuna durante la ley seca traficando con licor desde Canadá. La familia se había vuelto legítima hacía décadas, pero Oliver había estado vaciando gradualmente el fondo fiduciario con malas inversiones y hábitos caros. Aquí es donde se pone interesante, informó Anthony a Jonathan una semana después. Oliver ha estado endeudado con gente muy peligrosa. Del tipo que no se limita a embargarte el coche cuando no puedes pagar. ¿Cuánta deuda? 3 millones, más intereses. Se lo pidió prestado a un usurero llamado Jaime Decker que tiene conexiones con el crimen organizado. Los pagos vencían hace 6 meses. Jonathan se reclinó en su silla, las piezas de rompecabezas encajando. Así que Oliver necesitaba dinero, y rápido. Y aparece Celia Sanders, casada con un rico magnate de la construcción. Se pone mejor, continuó Anthony. Rastreé los movimientos de Oliver durante el último año. Ha estado en las Islas Caimán 4 veces, siempre poco después de que Celia hiciera grandes transferencias desde las cuentas de los Sanders. Han estado moviendo sistemáticamente el dinero de Raymond a paraísos fiscales. Pero fue el siguiente descubrimiento de Anthony lo que lo cambió todo. Jonathan, necesito que veas esto. Anthony extendió unos expedientes médicos sobre el escritorio. Saqué los archivos médicos de Celia de los últimos 5 años. Mira esto. Los registros mostraban múltiples visitas a un psiquiatra, el Dr. Reginald Daly, durante los últimos 18 meses. Las notas, obtenidas mediante una orden judicial que Jonathan había logrado conseguir, pintaban un cuadro preocupante. A Celia le habían diagnosticado un trastorno de personalidad narcisista con tendencias antisociales. Las notas del Dr. Ali la describían como alguien que mostraba una preocupante falta de empatía por su hija discapacitada y expresaba resentimiento por la carga del cuidado. Más condenatoria era una nota de sesión de 3 meses antes de la muerte de Emma. La paciente expresó fantasías sobre estar libre de obligaciones familiares. Al ser presionada sobre su hija, la paciente declaró que algunas personas no están destinadas a vivir. Se recomendó terapia familiar inmediata, pero la paciente se negó. Jesús, suspiró Jonathan. Estuvo planeando esto durante meses. Hay más, dijo Anthony con gravedad. También encontré los expedientes médicos de Emma. ¿Sabías que Celia se había estado saltando las citas de fisioterapia de Emma?
El estado de la niña se estaba deteriorando porque no recibía el cuidado adecuado. Jonathan se sintió enfermo. Emma había estado sufriendo, y Celia la había estado descuidando deliberadamente, haciéndola aún más vulnerable. Pero el descubrimiento final de Anthony fue la prueba irrefutable que necesitaban. Accedí al sistema de seguridad del edificio de apartamentos de Manhattan, explicó Anthony. El edificio tiene cámaras internas en los pasillos y en las zonas de los ascensores. Mira esta grabación de la noche antes de la muerte de Emma. El vídeo de seguridad mostraba a Oliver llegando al edificio de apartamentos a las 11:47 de la noche del viernes por la noche. Pero lo más importante, lo mostraba saliendo a las 2:15 de la madrugada, y luego regresando de nuevo a las 6:30 de la mañana del sábado por la mañana, menos de 2 horas antes de la caída de Emma. Estaba allí cuando Raymond modificó la barandilla, se dio cuenta Jonathan, pero se fue y volvió. ¿Por qué? Anthony sonrió sombríamente. Porque necesitaba hacer sus propias modificaciones. Hice que un ingeniero estructural examinara los restos de la barandilla. Los pernos no solo estaban aflojados. Fueron debilitados deliberadamente en un patrón específico que causaría un fallo catastrófico bajo una tensión mínima. Pero Raymond admitió haberlos aflojado. Raymond los aflojó para crear un fallo si un adulto se apoyaba en ellos. Oliver los remodificó para asegurarse de que fallarían con mucha menos presión, como el peso de una niña en una silla de ruedas. La implicación era asombrosa. Oliver había tomado el sabotaje de Raymond y lo había convertido en algo mucho más mortal, asegurándose de que Emma fuera la víctima en lugar de Celia. Usaron la culpa de Raymond en su contra, dijo Jonathan, la comprensión inundándolo. Sabían que se culparía a sí mismo y no lucharía eficazmente contra los cargos. Durante las 2 semanas siguientes, Anthony descubrió todo el alcance del plan de Celia y Oliver. Habían estado planeando la muerte de Emma durante meses, esperando la oportunidad adecuada. La modificación de la barandilla por parte de Raymond había sido la tapadera perfecta. Podían culparlo al mientras se posicionaban como los supervivientes afligidos. Las pólizas de seguro fueron la pieza final. Celia había aumentado la póliza de seguro de vida de Emma a $2 millones solo 6 meses antes, alegando que era necesario por sus necesidades médicas. Combinado con el dinero que ya habían robado y la herencia que Celia recibiría como viuda de Raymond tras su condena, tendrían suficiente para pagar las deudas de Oliver y empezar una nueva vida. Pero Jonathan tenía una carta más que jugar. Había estado investigando en silencio, construyendo un caso sólido, pero necesitaba que Celia y Oliver se delataran. Necesitaba que cometieran un error. Anthony, quiero que filtres algo a los medios, instruyó Jonathan. Hazles saber que han surgido nuevas pruebas que podrían exonerar a Raymond. No seas específico, solo insinúa que hay dudas sobre la investigación. ¿Quieres hacerlos salir? Quiero que entren en pánico. La gente en pánico comete errores, y cuando lo hagan, estaremos observando. Capítulo 5. La trampa se cierra. La noticia filtrada llegó a los informativos de la tarde 3 días después. Una fuente cercana a la investigación había sugerido que nuevas pruebas podrían poner en duda la culpabilidad de Raymond Sanders en la muerte de su hija. El informe era vago pero mencionaba inconsistencias en las declaraciones de los testigos y posibles teorías alternativas. Jonathan vio las noticias desde su despacho, y luego condujo inmediatamente a la cárcel para ver a Raymond. ¿Qué estás tramando, Jonathan?, preguntó Raymond tan pronto como su abogado se sentó. Estoy tendiendo una trampa, y necesito que interpretes tu papel a la perfección. Jonathan le explicó lo que habían descubierto sobre el plan de Celia y Oliver, los delitos financieros, los expedientes médicos, lo más importante, las pruebas de que Oliver había remodificado la barandilla para asegurar la muerte de Emma. La reacción de Raymond fue volcánica. Golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que la resquebrajó. Su rostro se contrajo de rabia. La mataron. Realmente mataron a Emma y me culparon a mí. Hey, necesito que me escuches con mucha atención, dijo Jonathan con urgencia. Tenemos pruebas, pero necesitamos más. Necesitamos que confiesen o al menos digan algo que demuestre su culpabilidad. Voy a organizar una llamada telefónica tuya con Celia. Las llamadas se graban, pero ella aún no sabe que tenemos pruebas externas. ¿Qué quieres que le diga? Nada directamente. Solo déjale pensar que estás destrozado, que estás listo para confesarlo todo. Déjala regodearse. Dale cuerda suficiente para que se ahorque sola. 2 días después, Jonathan organizó que Raymond llamara a Celia desde la cárcel. La había convencido de que era necesario para cerrar el ciclo y que Raymond quería disculparse. La llamada fue grabada,
y Anthony había colocado vigilancia fuera de la casa de Connecticut donde Celia y Oliver ahora vivían abiertamente juntos. Celia, dijo Raymond cuando ella respondió, su voz cuidadosamente elaborada para sonar derrotada. Necesito hablar contigo. Raymond, su voz era fría. No creo que tengamos nada de qué hablar. Sé lo que hice, continuó Raymond. Sé que maté a Emma. No puedo vivir más con ello. Hubo una pausa. Luego, la voz de Celia se volvió calculadora. La policía dice que planeas cambiar tu declaración a culpable. Debería. Merezco lo que me pase. Pero Celia, necesito saber algo. ¿Lo sabías? Cuando pusiste a Emma cerca de la barandilla esa mañana, sabías que iba a fallar. La pregunta quedó suspendida en el aire durante un largo momento. Cuando Celia finalmente habló, había algo diferente en su voz, un toque de satisfacción que no pudo ocultar del todo. ¿Cómo podría haberlo sabido? Fuiste tú quien la saboteó. Pero me viste trabajando en ella ese viernes por la noche. Se lo mencionaste a la policía. Te vi con herramientas, sí. No tenía ni idea de lo que planeabas. Raymond presionó más, siguiendo el guión de Jonathan. No dejo de pensar en cómo colocaste su silla de ruedas justo contra la barandilla. Casi como si quisieras que ella... ¡Basta! Espiro Shelia. No te atrevas a intentar culparme por tus acciones. Emma está muerta por tu culpa. Porque no podía soportar tener una hija defectuosa. La palabra defectuosa hizo que la rabia corriera por las venas de Raymond, pero se obligó a mantenerse en su personaje. Tienes razón. Fui un padre terrible. Emma se merecía algo mejor. Sí, se merecía algo mejor, asintió Celia, y ahora había una clara satisfacción en su voz. Se merecía un padre que la quisiera en lugar de verla como una carga. Se merecía una vida sin dolor. ¿Sin dolor? ¿Tienes idea de cómo era, Raymond? Verla luchar cada día, sabiendo que nunca tendría una vida normal. Nunca caminaría, nunca correría, nunca experimentaría las cosas que otros niños hacen. Quizás esto fue una misericordia. La mano de Raymond se apretó en el teléfono. Incluso interpretando un papel, apenas podía contener su furia al oír hablar de su amada hija con tanta indiferencia. A veces pienso que ahora está mejor, continuó Celia, su voz adquiriendo una cualidad casi soñadora. Libre de todo ese sufrimiento. Libre de ser una carga para todos los que la rodeaban. De fondo, Raymond pudo oír la voz de Oliver. Celia, quizás no deberías. Está bien, dijo Celia, aparentemente tapando el teléfono brevemente. Cuando su voz regresó, era más aguda. El caso es, Raymond, que tú hiciste esto. Mataste a nuestra hija, y ahora tienes que afrontar las consecuencias. ¿Y nosotros? Preguntó Raymond. ¿Y nuestro matrimonio? Celia se rió, un sonido frío. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que me di cuenta del tipo de hombre que realmente eres. Oliver ha sido más un marido para mí en 6 meses que tú en 13 años. Oliver es un buen hombre, dijo Raymond, alimentando su ego. Emma lo caía bien. Emma era demasiado joven para entenderlo. Pero sí, Oliver habría sido un padrastro maravilloso. Él entendía que algunos niños necesitan consideración especial. La frase consideración especial hizo que la sangre de Raymond se helara. En la grabación de vigilancia que Anthony estaba monitoreando, podían ver a Oliver tratando frenéticamente de que Celia colgara, pero ella estaba demasiado perdida en su momento de triunfo. Debería irme, dijo Raymond finalmente. Gracias por hablar conmigo, Celia. Ahora sé que todo sucedió como debía suceder. Sí, asintió Celia, su voz suave por la satisfacción. A veces el destino se encarga de los problemas que no podemos resolver nosotros mismos. Después de que terminó la llamada, Raymond se sentó en su celda, todo su cuerpo temblando de rabia. Pero cuando Jonathan lo visitó, 1 hora después, estaba inquietantemente tranquilo. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Preguntó Raymond. Más de lo que necesitábamos, respondió Jonathan con gravedad. Pero Ray, hay algo más. Anthony ha estado monitoreando sus comunicaciones desde que se supo la noticia. Planean abandonar el país mañana por la noche. Han reservado vuelos a las Islas Caimán, y luego una conexión a un país sin tratado de extradición. Van a desaparecer con tu dinero y a vivir felices para siempre. Raymond guardó silencio durante un largo momento, luego miró a su abogado con ojos como el invierno. No, no lo harán. ¿Qué quieres decir, Jonathan? Necesito que hagas exactamente lo que te digo, y necesito que no hagas preguntas sobre los detalles. Capítulo 6. Comienza el ajuste de cuentas. A las 3 de la madrugada de la mañana en que Celia y Oliver tenían previsto huir del país,
Raymond Sanders salió de la cárcel como un hombre libre. Jonathan había trabajado durante toda la noche con un juez comprensivo, presentando la llamada telefónica grabada, las pruebas de vigilancia y los registros financieros que demostraban la conspiración de Celia y Oliver. El juez había emitido inmediatamente órdenes de arresto para ambos conspiradores y había puesto a Raymond en libertad bajo palabra, a la espera de que se desestimaran todos los cargos. Pero Raymond no tenía intención de esperar a que las lentas ruedas de la justicia giraran. Anthony Richmond lo esperaba fuera de la cárcel con un todoterreno negro y una expresión sombría. «Están en la casa haciendo las maletas», informó. «El vuelo sale a las 6 de la mañana. Los has estado vigilando toda la noche. Cada movimiento. Creen que están a salvo. Celia ha estado celebrando con champán». Raymond subió al asiento del copiloto, con la mandíbula apretada como el granito. «¿Alguna noticia de César? Está en posición con los demás. Todo está listo». Raymond había aprovechado bien su tiempo en la cárcel, usando su única llamada diaria para contactar a viejos socios de sus días de construcción. Hombres que habían trabajado en los barrios peligrosos de Detroit antes de seguirlo hacia el éxito. Hombres que entendían que algunas deudas solo se podían pagar con sangre. César McCall había reunido un equipo de otros 5, todos exobreros de la construcción que se habían vuelto exitosos por derecho propio pero que aún recordaban el código de las calles: lealtad por encima de todo, y un castigo rápido para la traición. ¿Y el dinero?, preguntó Raymond. Todo rastreado y congelado. Resultó que estaban usando 3 bancos diferentes en las Caimán. El FBI ya se está coordinando con las autoridades internacionales. No verán ni un céntimo. Mientras conducían en la oscuridad previa al amanecer hacia la casa de Connecticut, Raymond sintió una fría satisfacción apoderarse de él. Celia y Oliver habían matado a su hija e intentado destruir su vida. No habían mostrado piedad, ni remordimiento, ni humanidad. Él les devolvería el favor. La casa estaba a oscuras excepto por las luces del dormitorio principal, donde Celia y Oliver supuestamente estaban haciendo las maletas. Raymond usó su llave para entrar silenciosamente por la puerta trasera, seguido por Anthony y 2 de los hombres de César. Se movieron por la casa como fantasmas. El conocimiento íntimo de Raymond de cada habitación y tabla del suelo les permitió evitar los puntos que crujían. Cuando llegaron a las escaleras, Raymond pudo oír la voz de Celia flotando desde arriba. «No puedo creer que funcionara», decía ella, con un tono vertiginoso de emoción. Raymond realmente cree que fue todo culpa suya. El pobre asesino, pudriéndose en la cárcel mientras nosotros estamos a punto de convertirnos en expatriados muy ricos. La voz de Oliver era más cautelosa. «Sigo pensando que nos movimos demasiado rápido. ¿Y si alguien descubre lo que realmente pasó? ¿Cómo podrían?» Raymond confesó haber manipulado la barandilla. «El dinero del seguro se transferirá a la cuenta de las Caimán tan pronto como se procese el certificado de defunción. Y con Raymond condenado por asesinato, yo lo heredo todo automáticamente». «¿Y qué hay de Emma? ¿No sientes nada?» «¿Sobre qué?». La voz de Celia se volvió aguda. «¿Sobre estar libre de una carga que iba a drenar nuestros recursos por el resto de su vida? Oliver, esa niña nunca habría tenido una vida normal. Habría dependido de nosotros para siempre, chupando nuestro dinero, nuestra libertad, nuestro futuro. De esta manera, ella está en paz, y nosotros podemos vivir». Raymond llegó a lo alto de las escaleras mientras Celia continuaba su insensible diatriba. Además, Raymond nunca la quiso de verdad. Siempre estaba trabajando, siempre buscando excusas para evitar pasar tiempo con su hija especial. Le hice un favor, en realidad. Ahora no tiene que fingir ser un padre cariñoso. Eso fue suficiente. Raymond entró en el umbral del dormitorio principal, su presencia captando inmediatamente la atención. Celia y Oliver se quedaron helados, sus rostros palidecieron de la conmoción. «Hola, cariño», dijo Raymond en voz baja. «¿Sorprendida de verme?» La boca de Celia se abrió y se cerró sin emitir sonido, mientras Oliver daba un paso atrás hacia la ventana. «Acabo de oír la conversación más interesante», continuó Raymond, su voz mortalmente tranquila. «Algo sobre que Emma era una carga, que estaba mejor muerta, sobre hacerme un favor». «Raymond», logró hablar finalmente Celia, su voz temblando. «¿Cómo? Se supone que estás en la cárcel». «Lo estaba, hasta que tu confesión grabada llegó a los oídos correctos. Resulta que a los jueces no les gusta que la gente asesine niños e incrimine a padres inocentes». Oliver hizo un movimiento brusco hacia la mesita de noche, pero Anthony apareció en el umbral detrás de Raymond, con la mano dentro de su chaqueta. «Yo no lo haría», dijo Anthony con suavidad. «Matasteis a mi hija,
dijo Raymond, cada palabra enunciada con precisión. Lo planeasteis, lo ejecutasteis, y luego intentasteis destruirme. ¿De verdad pensabais que no habría consecuencias? Podemos explicarlo, comenzó Oliver, pero Raymond lo interrumpió con un gesto. Oh, lo explicaréis. Lo explicaréis todo. Pero primero, vais a entender algo muy importante. La voz de Raymond bajó a apenas un susurro. Construí mi fortuna siendo más inteligente, más duro y más despiadado que todos los que me rodeaban. Sobreviví a las calles de Detroit, superé a tiburones corporativos y aplasté a competidores que pensaron que podían tomar lo que era mío. Se acercó a ellos, su presencia llenando la habitación de amenaza. Pero Emma no era un negocio. Emma era mi corazón. Era la única cosa pura e inocente en mi mundo. Y la matasteis por dinero. Celia intentó correr hacia la puerta, pero encontró su camino bloqueado por César M. Cecal, cuyo rostro lleno de cicatrices y su imponente corpulencia dejaban claro que escapar no era una opción. La policía está en camino, anunció Raymond. Seréis arrestados, juzgados y condenados. Pasaréis el resto de vuestras vidas en prisión. Pero antes de que eso ocurra, vais a experimentar exactamente lo que Emma sintió en sus últimos momentos. ¿Qué quieres decir? La voz de Oliver se quebró. Raymond sonrió, y fue la expresión más aterradora que Celia había visto jamás. Ve a caer. Capítulo 7. La verdad revelada. El juzgado estaba abarrotado cuando comenzó el juicio de Celia Sanders y Oliver Fisher 3 meses después. Raymond se sentó en la primera fila, habiendo sido completamente exonerado cuando salió a la luz todo el alcance de la conspiración. Los medios de comunicación lo habían apodado el complot del asesinato del balcón, y todas las principales cadenas de noticias cubrían el proceso. La fiscal de distrito Karen Best se había tomado el caso personalmente después de ver las pruebas que Jonathan Beard había recopilado. La conversación telefónica grabada, los registros financieros, las grabaciones de vigilancia y el testimonio de los expertos sobre las modificaciones de la barandilla pintaban un cuadro de asesinato calculado que conmocionó incluso a los fiscales más experimentados. Señoras y señores del jurado, comenzó la fiscal Best su alegato inicial. Este es un caso sobre codicia, manipulación y el asesinato a sangre fría de una niña inocente. Los acusados, Celia Sanders y Oliver Fisher, conspiraron para matar a Emma Sanders, de 8 años, e incriminar a su padre por el crimen. En los banquillos de los acusados, Celia y Oliver se sentaban con sus respectivos abogados. Celia había contratado a un prestigioso bufete de abogados, mientras que Oliver estaba representado por un defensor público después de que el dinero de su familia fuera congelado por las autoridades federales. El caso de la fiscalía fue metódico y devastador. Anthony Richmond testificó sobre la investigación financiera, mostrando cómo Celia y Oliver habían saqueado sistemáticamente las cuentas de Raymond. El ingeniero estructural explicó cómo la barandilla había sido modificada 2 veces, una por Raymond para crear un posible fallo bajo el peso de un adulto, y otra por Oliver para asegurar que fallaría catastróficamente bajo una presión mínima. Pero fue el testimonio del doctor Reginald Daly lo que realmente conmocionó a la sala. En mi opinión profesional, dijo el psiquiatra, la señora Sanders mostraba claros signos de trastorno de personalidad narcisista con rasgos antisociales. Demostró una preocupante falta de empatía por su hija discapacitada y expresó lo que documenté como fantasías eliminatorias con respecto a los miembros de la familia que veía como cargas. ¿Puede explicar qué quiere decir con fantasías eliminatorias?, preguntó la fiscal Best. Fantaseaba con estar libre de las exigencias del cuidado de su hija. Cuando le sugerí que esos pensamientos eran preocupantes y recomendé terapia familiar, se volvió hostil y finalmente dejó de asistir a las sesiones. La conversación telefónica grabada se reprodujo para el jurado. Las propias palabras de Celia la condenaron mientras hablaba con indiferencia de la muerte de Emma como una misericordia y el destino encargándose de los problemas que no podemos resolver nosotros mismos. Raymond testificó al tercer día, su comportamiento sereno ocultando la rabia que aún ardía en su interior. Admitió haber modificado la barandilla, pero explicó que su intención había sido dañar a Celia, no a Emma. Descubrí la aventura de mi esposa y sus planes de dejarme, llevándose a Emma y la mitad de mis bienes, testificó. Estaba enfadado y dolido, y tomé la terrible decisión de sabotear la barandilla, esperando asustar o dañar a mi esposa. Pero nunca, jamás, tuve la intención de que Emma resultara herida. Ella era la luz de mi vida. Bajo el contrainterrogatorio, el abogado de Celia intentó pintar a Raymond como un padre abusivo. Pero los testigos de carácter de la fiscalía, los maestros, médicos y terapeutas de Emma,
testificaron todo sobre la devoción de Raymond por su hija. El señor Sanders asistía a cada cita médica, testificó la fisioterapeuta de Emma, Candace Holden. Siempre hacía preguntas sobre cómo ayudar a Emma en casa. Algunos padres de niños discapacitados se distancian, pero el señor Sanders estaba completamente dedicado al cuidado y la felicidad de su hija. El caso de la defensa se desmoronó cuando Oliver subió al estrado en su propia defensa. Bajo el implacable contrainterrogatorio de la fiscal Best, se derrumbó y admitió haber remodificado la barandilla. No quería que Emma muriera, sollozó. Pero Celia dijo que era la única manera. Dijo que Emma nunca tendría una vida normal, que estaba sufriendo. Celia me convenció de que estábamos haciendo lo correcto. ¿Lo correcto? La voz de la fiscal Best era incrédula. Está diciendo que asesinar a una niña de 8 años era lo correcto. Celia dijo que Raymond iría a la cárcel y usaríamos su dinero para ayudar a otros niños discapacitados. Hizo que sonara como si estuviéramos siendo misericordiosos. Los rostros del jurado mostraron exactamente lo que pensaban de esa explicación. El abogado de Celia intentó argumentar que ella estaba mentalmente enferma y no era responsable de sus acciones, pero el testimonio de regreso del Dr. Ali destruyó esa defensa. Aunque la señora Sanders tiene trastornos de la personalidad, era completamente capaz de entender la diferencia entre el bien y el mal. Sus acciones fueron planeadas, calculadas y ejecutadas con plena conciencia de sus consecuencias. Esto no fue producto de una enfermedad mental. Fue producto del egoísmo y la codicia. En el último día de testimonios, la fiscalía reprodujo las grabaciones de seguridad de la mañana de la muerte de Emma. El jurado observó en silencio cómo Celia colocaba deliberadamente la silla de ruedas de Emma cerca de la barandilla comprometida, y luego permitía que el abrazo de Oliver creara el impulso que enviaría a la niña a la muerte. En el vídeo, se podía ver el rostro de Celia por un instante después de la caída de Emma, y no había sorpresa allí, ni conmoción, solo una breve mirada de satisfacción antes de que comenzara su actuación de duelo. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Capítulo 8. El veredicto. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó la jueza Kathleen Chase mientras la abarrotada sala contenía la respiración. Sí, su señoría, respondió el presidente del jurado, un hombre de mediana edad cuya sombría expresión no daba indicios de piedad. En el cargo de asesinato en primer grado contra Emma Sanders, como declara la acusada Celia Sanders. Culpable. La compostura de Celia finalmente se rompió por completo. Comenzó a sollozar histéricamente, mientras su abogado luchaba por calmarla. Mientras la jueza continuaba, en el cargo de conspiración para cometer asesinato, como declara el acusado Oliver Fisher. Culpable. En los cargos de fraude y blanqueo de dinero, culpable de todos los cargos. Raymond sintió una fría satisfacción mientras observaba el colapso total de su esposa. Finalmente se estaba haciendo justicia para Emma. La jueza Chase fijó la sentencia para la semana siguiente, pero todos en la sala sabían lo que se avecinaba. El Estado pedía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para ambos acusados. Cuando el tribunal se levantó y los acusados fueron llevados con grilletes, Celia se giró para mirar a Raymond por última vez. Su rostro estaba surcado de lágrimas y maquillaje, su ropa cara arrugada, su fachada perfecta finalmente despojada. Yo también la quería, articuló en silencio. Raymond la miró con ojos como el hielo ártico y le respondió articulando: No, no la querías. Y ahora tendrás el resto de tu vida para pensar en lo que le hiciste. Fuera del juzgado, los medios de comunicación rodearon a Raymond y a Jonathan. La mayoría de las preguntas se centraban en cómo se sentía Raymond sobre el veredicto, si alguna vez podría perdonar a su esposa, si planeaba presentar demandas civiles adicionales. Raymond respondió a todas con compostura profesional. Pero cuando una joven reportera le preguntó si alguna vez podría superar la muerte de Emma, su máscara se deslizó por un momento. Mi hija fue asesinada por 2 personas que la veían como nada más que una molestia, dijo, su voz espesa por la emoción contenida. La mataron por dinero e intentaron destruirme en el proceso. El veredicto de hoy no trae de vuelta a Emma, pero asegura que sus asesinos nunca volverán a hacer daño a otro niño. ¿Los perdona?, gritó otro reportero. La expresión de Raymond se endureció. No, nunca los perdonaré. Algunos actos son imperdonables, y asesinar a un niño inocente es uno de ellos. Esa noche, Raymond regresó solo a su casa de Connecticut por primera vez en meses. La casa se sentía enorme y vacía sin la risa de Emma resonando por los pasillos. Se encontró la habitación de ella, sentado en la silla donde solía leerle cuentos antes de dormir. Sobre su escritorio estaba el dibujo que había hecho el día antes de su muerte,
La familia de figuras de palitos con la mejor familia del mundo escrito en la parte superior. Raymond lo recogió, sus manos temblando ligeramente. Lo siento, mi niña, susurró. Siento no haber podido protegerte de los monstruos. Pero ya no volverán a hacer daño a nadie. Su teléfono sonó, interrumpiendo su duelo. Era Jonathan. Hey, tienes que saber algo. Acabo de recibir noticias de mi contacto en la oficina del fiscal. Oliver ha estado tratando de hacer un trato. Quiere testificar sobre otras cosas que Celia ha hecho a cambio de una sentencia reducida. ¿Qué otras cosas? Afirma que ella lo ha hecho antes, que Emma no fue su primera víctima. Raymond sintió que la furia gélida volvía a surgir en él. ¿Qué quieres decir? Dice que hubo otro niño, un hijastro de su primer matrimonio, que murió en un accidente sospechoso hace 7 años. Las autoridades lo dictaminaron como ahogamiento accidental, pero Oliver dice que Celia le dijo que ella lo ayudó un poco. La revelación golpeó a Raymond como un golpe físico. Celia no era solo una asesina. Era una asesina en serie que se dirigía a los niños, y él había vivido con ella durante 13 años. Le había confiado la vida de Emma. Quiero que investigues esto, dijo Raymond, su voz mortalmente tranquila. Quiero saber todo sobre su primer matrimonio, sobre la muerte de ese niño, sobre cada persona a la que haya dañado. Ray, la policía se encargará de eso ahora que Oliver está hablando. No me importa la policía. Quiero saberlo por mí mismo. ¿Y Jonathan? Sí. Quiero que encuentres al padre de ese primer niño. Creo que él y yo necesitamos tener una conversación. Capítulo 9. Sin perdón. La audiencia de sentencia tuvo lugar en una fría mañana de octubre, exactamente un año después de la muerte de Emma. La sala estaba de nuevo abarrotada, pero esta vez había rostros adicionales, familiares del primer marido e hijastro de Celia, que habían volado desde California después de que las revelaciones de Oliver llevaran a las autoridades a reabrir el caso de ahogamiento de 7 años de antigüedad. La jueza Chase había revisado todas las pruebas, las declaraciones de impacto de las víctimas y las súplicas de clemencia de los acusados. Ni Celia ni Oliver mostraron remordimiento alguno durante su alocución, sino que intentaron culpar a otros y minimizar sus papeles en la muerte de Emma. Antes de imponer la sentencia, dijo la jueza Chase, su voz cargada de disgusto, quiero dirigirme directamente a los acusados. En 30 años en el estrado, nunca me he encontrado con una maldad tan calculada. Asesinaron a una niña inocente y discapacitada por dinero. No mostraron piedad, ni compasión, ni humanidad. Por lo tanto, no recibirán ninguna de este tribunal. Se dirigió primero a Celia. Celia Sanders, es usted sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el cargo de asesinato. Por los cargos de conspiración y fraude, es sentenciada a 25 años adicionales que se cumplirán consecutivamente. Morirá en prisión. Las rodillas de Celia flaquearon, y tuvo que ser sostenida por su abogado. Oliver Fisher, aunque su cooperación con las autoridades en la investigación de otros delitos muestra un pequeño reconocimiento de su mala acción, no disminuye su responsabilidad en la muerte de Emma Sanders. Es usted sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional con 15 años adicionales por los cargos de conspiración. Mientras los acusados eran llevados por última vez, Raymond sintió una sensación de plenitud. Se había hecho justicia, pero su trabajo no había terminado. 3 días después, Raymond se reunió con Marcus Webb, el padre del primer hijastro de Celia, Tommy. Marcus era un hombre destrozado, un viudo que había perdido tanto a su esposa por cáncer como a su hijo por lo que creía que fue un trágico accidente. Se encontraron en un restaurante tranquilo de Los Ángeles, 2 padres unidos por su pérdida y su odio hacia la mujer que había destruido a sus familias. Debería haberlo visto, dijo Marcus, su voz cargada de culpa. Tommy era un gran nadador. Había estado tomando clases desde los 4 años. Pero Celia dijo que debió de tener un calambre, que intentó salvarlo pero no pudo alcanzarlo a tiempo. Es una maestra de la manipulación, replicó Raymond. Me engañó durante 13 años. No podrías haberlo sabido. La policía quiere exhumar el cuerpo de Tommy, continuó Marcus. Creen que podrían encontrar pruebas de que ella lo mantuvo bajo el agua. Oliver les dijo que ella lo admitió. Dijo que fue otro asesinato por compasión, porque Tommy se estaba portando mal y le estaba dando problemas. Las manos de Raymond se cerraron en puños. 2 niños. Asesinó a 2 niños. Quiero que pague por Tommy también, dijo Marcus con ferocidad. Quiero que sea juzgada por su asesinato. Lo será, prometió Raymond. Y esta vez, me aseguraré de que reciba la pena de muerte.
Durante los meses siguientes, Raymond usó su riqueza y sus conexiones para asegurar que el caso de Celia recibiera la máxima atención. Contrató a investigadores adicionales para descubrir cada detalle de la muerte de Tommy, financió grupos de defensa de las víctimas y trabajó incansablemente para asegurar que Tommy Webb recibiera la misma justicia que Emma. Las pruebas que surgieron fueron condenatorias. Las grabaciones de la cámara de seguridad de un vecino mostraban a Celia manteniendo a Tommy bajo el agua durante casi 2 minutos antes de pedir ayuda. El testimonio de Oliver, combinado con las pruebas forenses del cuerpo exhumado, condujo a cargos de asesinato en California. Celia fue extraditada para enfrentarse a un juicio por el asesinato de Tommy mientras Oliver permanecía en Nueva York para cumplir su condena. Durante el transporte, hizo un último intento de contactar a Raymond, enviándole una carta a través de su abogado. Raymond, decía la carta, sé que me odias, y entiendo por qué. Pero necesito que sepas que yo amaba a Emma a mi manera. La amaba lo suficiente como para ahorrarle una vida de sufrimiento. La amaba lo suficiente como para liberarla del dolor. Por favor, intenta entender que todo lo que hice provino del amor. Raymond leyó la carta una vez, y luego la quemó. No había amor en lo que Celia había hecho, solo egoísmo, codicia y una monstruosa falta de empatía. Había asesinado a 2 niños inocentes e intentado justificarlo como misericordia. En el juicio de Celia en California, Raymond testificó sobre la vida de Emma, sobre lo feliz y llena de alegría que había sido a pesar de su discapacidad. Describió sus sueños, sus obras de arte, su risa contagiosa y su amor ilimitado por todos los que la rodeaban. Emma no estaba sufriendo, le dijo al jurado. Estaba prosperando. Tenía amigos, aficiones, planes para el futuro. La acusada no acabó con su sufrimiento. Acabó con su vida porque Emma era un inconveniente para sus planes. El jurado de California tardó incluso menos que el de Nueva York. Celia fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a muerte. El día de su sentencia, los periodistas le preguntaron a Raymond si asistiría a su ejecución cuando finalmente tuviera lugar. No, dijo con firmeza. No le daré la satisfacción de verme allí. Me arrebató a mi hija, pero no dejaré que me quite más tiempo o energía. Emma se merece algo mejor que eso. ¿Y el perdón? Insistió un reportero. ¿No cree que la gente puede cambiar? Que siempre hay esperanza de redención. La expresión de Raymond era de granito. Algunas personas pierden su derecho al perdón cuando cruzan ciertas líneas. Asesinar niños es una de esas líneas. Celia Sanders y Oliver Fisher tomaron sus decisiones, y ahora tienen que vivir con las consecuencias por el resto de sus vidas. ¿Y la cooperación de Oliver para exponer otros crímenes? No cuenta eso para algo. La cooperación de Oliver fue interesada. Solo habló cuando se dio cuenta de que iba a caer de todos modos. Una persona verdaderamente arrepentida habría confesado antes de ser atrapada. Habría evitado que el caso de Tommy cayera en el olvido. En cambio, guardó silencio durante 7 años mientras Marcus Webb lloraba a un hijo que creía muerto accidentalmente. Mientras Raymond se alejaba del juzgado por última vez, sintió el peso de los últimos 2 años sobre sus hombros. Emma se había ido, y nada la traería de vuelta. Pero sus asesinos nunca volverían a hacer daño a otro niño, y 2 familias habían recibido finalmente justicia por sus hijos perdidos. Raymond volvió a su negocio de la construcción, sumergiéndose en el trabajo con un propósito renovado. Creó la Fundación Emma Sanders, que proporcionaba apoyo y recursos a familias con niños discapacitados. Construyó parques infantiles con equipamiento accesible para sillas de ruedas, financió la investigación médica y creó programas de becas. Pero nunca se volvió a casar, nunca tuvo otros hijos y nunca volvió a hablar con ninguno de sus antiguos amigos que habían dudado de su inocencia durante los días más oscuros de su calvario. Había aprendido que la traición deja cicatrices que nunca sanan del todo y que algunas relaciones, una vez rotas, nunca pueden repararse. Raymond Sanders había sido un hombre que construyó cosas toda su vida. Pero lo más importante que había construido no fue un rascacielos o un puente. Fue la justicia para su hija. Y a diferencia de sus otras construcciones, esta permanecería para siempre. En su memoria, nunca perdonaría, nunca olvidaría y nunca volvería a confiar completamente en nadie las cosas que más apreciaba. Algunas estructuras, una vez destruidas, están destinadas a permanecer así. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla, y allí nos veremos.